My friend, usted que es un gran conocedor de la música, dígame 3 bandas que lo hayan marcado cuando era chiquito. La chancla, el fajo y el garrote de la escoba, my friend. No, my friend, le estoy hablando en serio, no sea mamón. Ay, bueno, pues, Lupillo Rivera, Valentín Elizalde y Banda El Recodo. No, my friend, se me hace que usted no sabe mucho de música. Mejor vamos a ver este nuevo episodio de My Friend Show, Evolución de la Música Mexicana, My Friend con Show. un súper invitado. Comenzamos. Más patrio. My friend, un capítulo más aquí en My Friend Show. ¿Cómo ha estado? Un capítulo más aquí, muy contento porque mira nomás aquí tenemos al famosísimo Lucas O, cabrón. Fíjate. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Contento ¿cómo de estás, que Lucas? estés aquí Muy bien. con Contento de nosotros. estar acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Muy bien. Para el extensísimo público de My Friend Show, que ya somos más de 1 millón de personas, y los pocos que pudieron no conocerte, presentes de quién eres, por favor. Bueno, pues ¿Qué yo haces? soy Lucas O, soy un músico de aquí de Guadalajara, soy compositor, cantautor, digamos. Actualmente tengo un proyecto que se llama Lucas O y los Charros Semifenomenales, con otros 4 músicos increíbles de aquí de la ciudad. Y también soy director en una academia de música Yamaha, Guadalajara Sur. Un poco hacemos la distribución de instrumentos musicales también en Sociedad Nacional Music Shop. Entonces, es multifacético. Acaban de estrenar un sencillo, Los Charros Semifenomenales. Acabamos de estrenar un sencillo, tuvo ahí sus problemillas. sus asegúnes, si quieres platicamos de eso más adelante. Muy bien. Pero sí, ahorita estamos, digamos, todo lo que va de este año, hemos estado lanzando canciones de un disco que se llama La Canción para el Amor Bonito. Ahorita llevamos 4 sencillos. Claro. Justo el último que lanzamos es El Amor Bonito, que es de alguna forma el que le da el nombre al disco. Y pues la idea es seguir sacando el resto de las canciones a lo largo del año. Ok. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales, en plataformas digitales? Aquí va a aparecer. En redes sociales estoy como San Lucas O, Lucas con CK, en todas partes. Y en las plataformas pueden buscarnos como igual Lucas o también pueden buscar el canal de Los Charros Semifenomenales, que está también en Spotify, en YouTube, en Apple Music, etc. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, pues Sí. hemos estado trabajando mucho. Hemos tocado relativamente poco este Sí, año, casi no pero han en tocado. espacios muy, muy chidos. Nos tocó ir a la Feria San Marcos, nos Sí. tocó ir al Centro Cultural España a un como encuentro, que sea un ciclo de conciertos que se llama Hiperfolk, en donde compartimos escenario con Sofía Comas, una cantautora española, y con otro proyecto de Monterrey. Entonces, aquí en Guadalajara hicimos un par de cosas, pero hemos estado muy clavados en la parte de la producción, de componer canciones nuevas y de los lanzamientos estos, que ya sabes que siendo uno independiente siempre salen cosas, siempre, o sea, requiere mucho, mucho trabajo. Claro que sí. Es muy chido el proyecto de Los Charros. Yo no lo conocía hasta que Marco Rayas me invitó a escucharlos. Y no, pues ya desde entonces soy súper fan. Fui a un evento que tuvieron aquí en el basement. Ahí fue la primera vez que los vi. No, la verdad es que los que no lo hayan escuchado, escúchenlo. Saludito para Marco Rayas, la gente de acá de la escena musical de Tapatía lo conocerá. El Balú. Es un gran músico de gran renombre y está aquí tocando con Lucas. Entonces pues ya sabrán 2 gigantes de la música tapatía. Entonces los que no conozcan el proyecto, vayan, escúchenlo. Está muy chido, no se van a arrepentir. Y ahorita vamos a hablar más de Los Charros Semifenomenales, de unas cosas que tengo yo que preguntar. Pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, my friend? Pues el episodio del día de hoy se titula Evolución de la Música Mexicana, y es por eso que tenemos a Lucas para que nos Un experto para que nos sobre oriente, ese porque tema, aquí nomás que es puras de su pendejadas, materia. como es nuestra costumbre. Vámonos con el tema, Lucas. Sí. Y ya conforme nos vayamos adentrando más al terreno que tú dominas, ya nos retroalimentas más y empezamos a hablar de Los Charros, que hay muchas cosas que hay que decir, ¿sale? Va. Rápidamente, empiezo yo. La música prehispánica en México se le considera a toda la producida entre el periodo arcaico y la llegada de los españoles a México. La mayor evidencia que encontramos para la reconstrucción de la música prehispánica es mediante la arqueología, donde se han encontrado instrumentos musicales y vasijas que los indígenas utilizaban para crear música. También los historiadores se han basado en códices prehispánicos y pinturas murales. Fíjate que esto es como muy
es muy común, ¿no? Que en las culturas ancestrales se pierde el registro de lo que ellos hacían. Generalmente suele ser la música, ¿no? Claro. Porque en la cultura griega tampoco tenemos como indicadores ni vestigios de la música griega. Son muy pocas las cosas que se alcanzaron a reconstruir. Claro, exactamente. Egipcios. Lo que pasa es que se basa como, o sea, la investigación parte como de un principio más bien arqueológico, ¿no? Que es cuando encuentran algo que dicen, esto pudo haber sido un instrumento musical, lo pudieron haber usado como para hacer ruido, pero pues en general la música, eso es como históricamente es algo tan lejano y hubo tantos cambios en el proceso que no ha habido como, no trascendió a nivel como de conciencia, ya sabes, de la generación a generación, cambió muchísimo y pues no había registro tampoco grabado, ¿no? Como para saber realmente a qué sonaba. Eso es algo realmente muy, muy reciente, el tema de la música grabada. ¿Existía, por ejemplo, como lo que hay ahorita música, los cifrados existían en esos tiempos? Como tú crees, digo, no sabemos, Yo ¿no? tengo Pero entendido que no, o sea, porque digo, de esta época que estás hablando, o sea, como previo casi a, o sea, es un tema en donde la música era un asunto más como ritualista, ¿no? Sí. Yo por ahí alguna vez hace muchos años leí un libro de un autor que planteaba que la posibilidad de que una de las verdaderas razones por las que nos empezamos a dividir como de los primates evolutivamente fue que había cierta especie que empezaba a hacer como ciertos cantos o ciertos ruidos que empezaron a entender como una forma de comunicarse, un poco como los pájaros, digamos, y a través de eso se desarrolló el lenguaje y a partir del desarrollo del lenguaje empezamos a evolucionar como personas, ¿no? Entonces, digamos que esta etapa de la que estamos hablando, pues es ya después de eso, ¿no? Ya estamos hablando de cuando ya había como sociedades formadas, claro. Pero era un tema más que tenía que ver con el tema espiritual y el tema como ritualista, pues yo me imagino un poco como la idea esta, como de la unión de la comunidad alrededor de la fogata, como para tener como esta experiencia comunitaria, ¿no? Claro, sí, se ha perdido porque realmente nadie sabe cómo se escuchaba. Tenemos una idea y porque hay todavía comunidades vivas que siguen haciendo sus rituales musicales, ¿no? O sea, hay comunidades en la sierra que todavía se preservan, pero realmente es que nosotros sepamos exactamente cómo sonaba la música que hacían en ese entonces, pues creo que es imposible. Sí, es imposible. Y yo también supongo que todas estas comunidades que siguen, como dices, usando esta música para estos rituales, también ha sido ya influida por la modernidad, nuestra ¿no? idea de la música moderna, por la notación moderna, hoy en día, por ejemplo, las ocarinas, que, pues en realidad ya quien las construye busca que den notas como reales, claro, ¿no? Afinadas a cierta tonalidad y cosas así, cuando en aquel tiempo eso era pues básicamente imposible. La música de aquel entonces era de oído, supongo, ¿no? O sea, a lo que a ellos les sonaba bien, era lo que... Lo que pasa es que acuérdate también que estamos nosotros, digo, ya post la conquista española, nosotros pensamos en la música como en el sistema musical occidental europeo, en las 12 notas, en todo eso. Yo creo que si tú escuchas, por ejemplo, la música de Europa del Este o de ciertas partes de Asia, ¿no? Como la música hindú, tienen todos estos instrumentos microtonales, ¿no? En donde nuestra idea moderna de melodía y de lo que suena bonito no aplica para ellos. Y yo creo que para el tema también de la música prehispánica, yo creo que era más parecido a aquello, a la música hindú, en donde yo creo que, o sea, no se regían por esta idea de lo que nosotros tenemos hoy en día, que es la música. Sí, definitivamente. Como te digo, se perdió en el tiempo y probablemente es que no hay forma de que sepamos cómo era. Entonces se hicieron reconstrucciones, ¿no? Hay ciertas reconstrucciones de gente que interpreta música de esos tiempos, pero... Pues a través como de la investigación, ¿no? De la historia, de la arqueología, pero todo va a ser un poco como de los objetos que encuentran, ¿no? Pero lo mismo que también tú dices, ¿no? Está influenciada por la música moderna, o sea, no puede ser... Por la idea que ya tenemos. Sí, pues porque culturalmente somos eso, ¿no? Es como una evolución constante. Claro. Y
digo, lo vamos a ir viendo, esto es como una cosa que se va a ir repitiendo, ¿no? O sea, a lo largo como de la historia, en cada uno como de los momentos, pues todo es como un poco de lo que se agarra atrás y un poco de lo que está surgiendo ahí en ese momento y del intercambio. Creo que vamos a llegar a eso. Así es. La música prehispánica no existía como un arte individual, sino que formaba parte de un todo, de lo que estábamos hablando, ¿no? Junto con la danza y la poesía que se establecieron en la práctica mexicana. A lo mejor ahí, ¿qué habrá sido primero? ¿O el cántico, la bailada? Pues es lo que dice. O la suma de todo, ¿no? Porque si te pones a bailar, pues a lo mejor empiezas tú con ciertos sonidos vocales, ¿no? Y empiezas a Pues es una cosa a que era más repetirlo. primaria, era una cosa como rítmica, ¿no? Como repetitiva, como esta cosa como del trance, ¿no? Esta Claro. cosa que estamos hablando de... O sea, la idea esta de la tribu alrededor de la fogata, o sea, yo sí creo que va mucho como por ahí, ¿no? En las ceremonias religiosas, en ese tipo de cosas. No sé en qué momento como que evolutivamente encontramos que como tener un ritmo ahí le brinda como cierta cosa, ¿no? Yo tuve oportunidad de viajar a Japón, invitado por Yamaha de México hace, no sé, en el 2014. Ujú. Y me sorprendía, o sea, se me hacía muy impresionante en los templos budistas o en los templos shaonistas, Ujú. que estaban a los monjes, aún hoy en día, haciendo como sus rezos, pero es como un canto en realidad. Y en algunos templos incluso hay una persona que tiene como un tambor y La está percusión. guiando como el rezo a Ujú. través de un ritmo, ¿no? Como de una figura Claro. rítmica. Y yo creo que esto pues tenía que ver con eso, ¿no? Con esa idea como de cómo rendirle tributo a los dioses o a estas deidades que eran en realidad a la naturaleza, ¿no? Al sol, a la luna, a la lluvia, todo eso. Era como una búsqueda de esa espiritualidad a través de encontrar, porque si tú empiezas como a ejercer eso, va a haber un punto en que, o sea, si lo ejercitas, digamos, pues te sirve, o sea, libera ciertos químicos. Digo, hoy en día ya tenemos mucha información Ah, y que luego ellos no tenían, ¿no? Energía también. Libera ciertos químicos y eso te hace sentir de una forma y por esa razón ellos, pues, yo creo que identificaban estos cantos y eso con esa experiencia como religiosa de tener como como algo a qué asirse, ¿no? Claro. Pero una cosa curiosa es que los hallazgos encontrados siempre se han enfocado en las culturas mayores, la mexica y la maya, y en el periodo clásico. Todas las otras civilizaciones que hubo aquí, pues ya esos ni siquiera, no hay ni siquiera vestigios arqueológicos que nos indiquen qué es lo que ellos hacen musicalmente. Exactamente. La música se enseñaba entre los mexicas en el Mixcococali, Casa de la Serpiente de Nubes, y en la Cuicacaili, Casa del Canto, donde se enseñaba danza, poesía y música. Había 3 tipos de música. Música de guerra. Ay, ya se me cayó el bigote, espérame. Música de guerra, música recreativa y música de ritual, que eran prácticamente las 3 bases de toda la civilización antigua, ¿no? A la hora de la guerra, pues tenían ciertos sonidos, la cuestión recreativa y la cuestión de ritual, ¿no? Que si tú las escuchabas, pues sí son diferentes unas a otras. A lo mejor una te llegaba más al corazón como para ir a atacar, otra era más como que una introspección, ¿no? Sí, o sea, supongo que tiene que ver con esas cuestiones como del ritmo, ¿no? Y eso que estábamos diciendo, ¿no? O sea, hay cosas que a mí se me hace bien interesante porque esto es como la prueba de que todos en realidad venimos como de donde mismo, ¿no? Ujú. Entonces pasa lo mismo, o sea, si investigas un poco sobre las culturas asiáticas, sobre las culturas europeas, es bien común que históricamente la gente iba a la guerra con una banda o sea, la cosa de la banda de guerra Ujú. era eso, ¿no? Tener una cosa, porque entonces tener este tambor, este ritmo, hacía como que la gente pues entrara como una especie como de trance, de concentración, de sentir como esta emoción. Es el principio que rige, por ejemplo, el cine actualmente, ¿no? O sea, o sea, hoy en día hay esos ejercicios bien chidos que incluso hay como memes de eso, de Reels, que a una misma escena de una película le cambian la música y le cambia totalmente Sí, como el la atmósfera. significado, ¿no? O sea, hay una increíble de Claro, claro. Bruce Lee quitándose la camisa cuando Ajá, va a pelear sí. con Chuck Norris y lo ponen primero con la música original y es como que algo bien tenso y luego lo ponen con música como de película porno de los 80 y realmente parece que estás viendo una película porno de los 80.
Que eso se ha perdido en la música actual, creo yo, ¿no? ¿O cómo lo ves tú que eres mucho mejor músico que yo? Creo que ya no se juega tanto con eso. La música que se produce actualmente, en su mayoría, ya no se enfoca en despertarte una emoción específica, ¿no? Lo que decíamos, mira, esta música te permite como entrar en un trance de batalla. Esta música te permite como entrar en un trance ritualístico. O sea, creo Porque que... hoy en día no la usamos, o sea, no la usamos para eso, ¿no? Ujú. Pero sí puedes decir que hay música que es, por ejemplo, para bailar Ujú. y hay música que es como más introspectiva. O sea, a nivel comercial, digamos, como de lo que suena comercialmente en el mainstream y eso. Por ejemplo, ahorita pues todo está enfocado en como el lado como lúdico, ¿no? Como Ujú. pareciera que cualquier cosa que habla de un tema más serio o que te da una vibra como un poco más introspectiva, como que es un poco de entrada como rechazado, ¿no? Hay pocos proyectos que la gente tolera que sean como más cerebrales, digamos. Y en general la gente, tal vez por el estrés en el que vivimos, por como las ciudades voraces en las que vivimos, por la presión en la que vivimos a nivel como económico, en el tema este del capitalismo y todo eso, creo que probablemente por eso la gente lo que quiere es como música que le ayude a desconectarse y a como no pensar. Lo que quiero es como no pensar. Y en general creo que es una actitud a nivel mundial que existe, ¿no? Con la música y con todo, ¿no? En los países en donde se ha, por ejemplo, legalizado la marihuana, hay como una gran necesidad social como de poder tener un recurso para llegar a tu casa y desconectarte y poder dormir, porque si no, el ruido de la ciudad, el ruido de tu pensamiento, de todas tus preocupaciones y eso, a mucha gente le vuelve pues prácticamente imposible tener una vida como normal, ¿no? O una calidad de vida. Yo sí siento que sí, esta finalidad que tenía la música de antaño o de aquellos tiempos, ya de repente como que ya no se persigue hoy por hoy. O sea, no es... Porque cuando estás de música ritualística, ¿no? Que decíamos. Ajá. Cuando vas a alguna ceremonia espiritual y te están guiando con música que se genera en el momento, Música medicina. música medicinal, es como algo bien diferente, güey, a lo que se escucha, ¿no? En el mainstream, lo que dices, o sea, como algo bien especial. Es un tipo de música que... Pero porque la usan en ese contexto específicamente, Ujú. ¿no? ¿Quién sabe si a la gente le parecería interesante ir en su carro escuchando cantos No, pues supongo que no, pues, de pero... música medicina, ¿no? Pero sí se hace, pues. O sea, tú Sí. lo acabas de decir. O sea, sí se hace. Lo que pasa es que se hace como en los contextos, ¿no? Ujú. O lo que decimos, ¿no? La música pues, para cine o hoy en día para el medio audiovisual, Claro. pues es uno de los principales salidas que tienen los compositores formales como el Balú, Marcos Ujú. Rayas, y toda esta gente que hace música como académica, la música que antes, o sea, lo que la gente relaciona con la música clásica, digamos, esa es como la salida. Ha cambiado los usos de la música, definitivamente sí, incluso a nivel de la música mainstream también, pues hoy en día la música es como un acompañamiento siempre de algo visual, ¿no? Ujú. Siempre tiene que tener el video, siempre Ujú. tiene que ver, o la gente escucha pues me gustaría decir un disco, pero la gente pone Ya no. el sonido y pone una playlist y normalmente mientras escuchas la música, la gente estás viendo otra cosa. Ujú. O sea, la Ujú. música en ese sentido y tiene que ver con la tecnología y con un montón de cosas, pues el uso que se le da a la música se ha cambiado definitivamente y hoy más que nunca sí se ha convertido como en el acompañamiento de una cosa más bien visual. Sí, ahora sí que es música de fondo, ¿no? Lo que sea que esté sonando, el mensaje que te dé es fondo. Tú estás en otras cosas y no se utiliza para Sí. algo más. Ok, bueno, así era en la época prehispánica, ¿no? Así fue como se desarrolló en aquellos años. Posteriormente, en la época independentista, hubo un escaso avance en cuanto a la evolución musical en México. Esta evolución solo llegó a tener avances hasta la caída del emperador Maximiliano y gracias a esto fue que la música en México tuvo su propia esencia. O sea, entiéndase, no fue influenciada por la música que se estaba haciendo en Europa, sino tuvo la chance de como que, sí, siguiendo los mismos preceptos que hablamos, que me dijiste hace rato, pero pudo como que tener el color del país, ¿no? O la gente le imprimió ese carácter mexicano a la música. Claro, ahí ya, o sea, ya estamos hablando de una época en la que, o sea, ya después de la llegada de los europeos, Ujú.
digo, nos dimos un brinco bien, bien intenso, ¿no? Pero sí cambió mucho porque los europeos trajeron los instrumentos de cuerda, ¿no? Ujú, sí, antes no había. Trajeron los violines, trajeron las primeras versiones de la guitarra. Y lo que pasó aquí, y eso es bien interesante, y a partir de ahí surgió como lo que yo creo que ya podemos decirle como música mexicana realmente, es que pues venían los músicos de Europa o la gente que traía instrumentos musicales de Europa y traía unos pocos instrumentos que obviamente eran inaccesibles para la gente del pueblo, digamos. Y lo que empezó a pasar en México muy fuerte, pero en diferentes lugares de Latinoamérica en general, es que la gente de aquí empezó a ver y como a ojo de buen cubero empezaron a inventar sus propias versiones de los instrumentos, ¿no? Entonces, todo este asunto como del ukelele en Hawái, aquí en México la jarana, la vihuela, dependiendo. Digo, México es tan grande que tenemos como diferentes zonas, ¿no? Ujú. El guitarrón, obviamente, pero en Brasil tienen el cavaquinho, ¿no? Que esencialmente es exactamente lo mismo que un ukelele Ujú. y básicamente lo mismo que una jarana, ¿no? Y lo que pasaba es que eran instrumentos que, te digo, ellos veían a los patrones que tenían como sus instrumentos finolis de Europa y Los entonces decían, imitaban. oye, pues a ver, pues es de madera, ¿no? Si yo sé Ujú. trabajar. Y buscaban la forma de hacerlos y como todo, les salían mal, pero al salirles mal inventaban como una nueva cosa, ¿no? Y a partir de ahí, aquí en México, pues surgió la idea, en esta parte del país, ¿no? Del occidente, pues surgió como el principio del mariachi, los Ujú. mariachis tradicionales, ¿no? Y en otras zonas, pues en Veracruz y todo eso, pues o sea, como esta música, el tema como de las jaranas, la música huasteca, o sea, dependiendo De la región. de la región y de a lo que tenían acceso. Claro. Entonces, Y yo sí, creo también ahora sí que de la idiosincrasia de las regiones, ¿no? O sea, del pueblo, porque también como que ellos le imprimían un carácter específico a la música, ¿no? claro, porque geográficamente México es tan diferente que, claro, o sea, tú vas a Veracruz y la música tradicional Suena de Veracruz, diferente. pues suena a playita. O sea, suena. Ujú. O sea, Que tiene la esa marimba y cosa todo. ahí, la marimba, Ujú. tiene esa cosa ahí como que coincide como con el carácter de la gente, coincide con un montón de cosas. En efecto. Acá, de este lado, pues teníamos, digo, no me acuerdo exactamente para dónde va este asunto, pero Ujú. hubo un tema, por ejemplo, aquí bien fuerte de intercambio comercial entre México y Chile durante un tiempo. Y llegaban aquí a las costas como de Colima, o sea, las costas de acá del occidente. Y hay como aquí en México hay como un ritmo que le dicen la chilena, que tocan los mariachis, Ujú. que es básicamente la cueca chilena. Y era Ujú. un tema como de que llegaban los marineros de allá, se bajaban, tocaban Empezaron sus a tocar. canciones, los de aquí los escuchaban y decían, está bien chido. Y les copiaban. Y Ujú. entonces, pero luego se iban los de aquí para allá Ujú. y allá llegaban y tocaban las canciones de acá y empezó a haber como un intercambio y eso empezó como a hacer que creciera como, que se nutriera mucho, Ujú. digamos, culturalmente el tema de la música. Que eso es un fenómeno curioso. A nosotros hace poquito nos tocó compartir escenario con un músico brasileño. Ujú. Y solamente es un chavo con su guitarra. Pero a la hora que estábamos escuchando lo que estaba haciendo, nos dimos cuenta que es completamente diferente a lo que hacemos aquí. Porque su forma de tocar la guitarra es percutiva. O sea, estaba tocando completamente diferente a como lo hacemos aquí. Claro. Pero para él era natural. O sea, porque nos le dijimos, pues, es que nosotros detectamos esto en tu música. Y dice, no, pues es que no. Yo simplemente construyo porque pues así es como así es como he compuesto siempre. Entonces ellos no se dan cuenta de las diferencias, pero sí son evidentes al oído. Cuando lo escuchas está muy cañón. Claro, acá además también puede ser que influyera el hecho de que es como un músico solo Ujú. y que usara como ese recurso como para tener como Claro. una base o sea, a lo mejor él, su manera de componer es algo que estaba buscando como para tener como esa distinción, ¿no? De poder hacer como esa cosa con la guitarra. Brasil tiene una cultura musical increíble y Brasil, si te pones a investigar música hecha en Brasil, o sea, son, digamos, autosuficientes en cuestión, o sea, tienen su propio metal y una industria del metal fuertísima, tienen su propia industria del pop, tienen su propia, o sea, obviamente sus ritmos tradicionales y, o sea, todo el tema de la samba y todo o sea, esa idea que nosotros tenemos de la música brasileña, Ujú. pero hoy en día los brasileños son como súper autosuficientes, tienen como, digamos,
su propia Metallica, sus propios Beatles, o sea, tienen como... Sí. como Sus exponentes de la música. sus grandes exponentes en géneros muy específicos y que lo hacen muy, muy bien. O sea, como tienen esta parte de la música brasileña en donde se dejan influir por como sus raíces, pero luego tienen toda una industria que es como, lo que quieres es metal, que suene a metal, no sé, gótico noruego. Pues seguro que si buscas metal gótico noruego Brasil, vas a encontrar una banda que lo haga y que lo haga increíble y que la única forma de distinguir si son noruegos o brasileños es porque cantan en portugués, tal vez, ¿no? Y eso es lo bonito de la música, ¿no? O sea, que cualquier género musical que a ti te agrade, de donde sea que tú seas, tienes la oportunidad de replicarlo imprimiéndole tu esencia, ¿no? Claro, pues al final... por lo que decía yo al principio, ¿no? O sea, yo cada vez tengo más claro esa idea como todos venimos de donde mismito, ¿no? Uh-huh. Y además todos vamos para donde mismo, ¿no? Entonces, pero todos venimos, o sea, como culturalmente, hoy en día, yo no soy muy clavado en esos temas, ¿no? Pero conozco a algunas personas que son más clavadas en eso de esa cosa, de ese análisis, tiene un nombre, no sé qué, 21, 21, no sé qué, que es como ese análisis que te puedes hacer para saber exactamente qué porcentaje de dónde vienes. De dónde viene como tu genética. O de qué mezclas tienes, ¿no? Exactamente. Y la conclusión es como todo el mundo tiene un poquito de chino, todo el mundo tiene un poquito de africano, todo el mundo tiene... Ajá, exactamente. Todo era la mezcolanza genética. Oye, porque tengo entendido que el mariachi se supone que está como que no saben bien de dónde es originario, ¿no? Porque hay unos que dicen que nació creo que en Cuquío o Cocula. Ajá. Y luego dicen que hay otras versiones que no, que era de otro lado, ¿no? Pues lo que pasa es que el mariachi como... O sea, es muy complejo porque hay miles de versiones como del mariachi. Exacto. Lo que conocemos hoy como el mariachi de los señores vestidos de charro y con la trompeta y todo, los violines y todo eso... Es como la versión de Televisa del mariachi, en realidad. Ese mariachi lo inventó Televisa. ¿Sí? Lo inventó la XOW, que luego se convirtió en Televisa, en el radio, cuando al don Emilio Azcárraga le gustó muchísimo un mariachi de aquí, bueno, de Tecalitlán, que se llamaba el Mariachi Vargas, que no tenía nada que ver en cuestión de lo que sonaba con el mariachi de ahora, ¿no? Ese era un mariachi en que era como el guitarrón, una vihuela y dos violines. Y era pues y así eran los mariachis, pero esos mismos mariachis tradicionales en la misma época en Michoacán tocaban con una tambora y en vez de la vihuela usaban una guitarra que se llama guitarra quinta, ¿no? Y digo, ahí, por ejemplo, mi compañero de banda Obed Fuentes, que él es especialista en mariachis tradicionales, podría hablar mucho más de esto, ¿no? O si quieren un día invitar a alguien especial, les podría recomendar a alguien que les pueda decir así como región por región qué instrumentos utilizaban. Pero el mariachi que conocemos del sombrerote y eso es algo súper moderno. Es como de o sea, de 1935, 1940 para acá. Y surgió a partir se llevaron al mariachi, ese mariachi Vargas, sonaba en el radio. Como sonaba en el radio, los empezaron a contratar mucho y cada vez los contrataban para tener eventos más grandes. Y entonces, pues ya 4 no sonaban. Entonces luego era, pues tráete otro violinista y pues tráete otro guitarrista y cada vez eran más. Y luego, ¿sabes qué? Pues los violines no suenan. Pues tráete unas trompetas porque la trompeta sí suena en un lugar más grande. Y así fue evolucionando. Y luego, pues en la época del cine de oro, se transformó en lo que es ahora. Pero en realidad, la tradición mexicana del mariachi va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, digamos que también es muy difícil saber porque en todo el occidente, o sea, en Nayarit, en Jalisco, en lo que es ahora Michoacán, en Colima, en cada lugar tenían como su propia versión del mariachi, que en ese tiempo no era mariachi, era solo los músicos. Esos músicos que habían copiado los instrumentos europeos y que se juntaban a tocar y expresarse y entonces hacían sus canciones o copiaban los sones de otra región que habían escuchado y le daban como su propio giro y entonces luego en la fiesta de la comunidad, pues ellos tocaban y entonces se inventaban un baile para divertirse. Y era una cosa así. En ese sentido, el mariachi y la música mexicana tiene mucho, mucho más que ver, por ejemplo, con el blues de lo que
de lo que nos imaginamos. Número uno, por la forma en que surgió, que era eso, la gente que tocaba, o sea, los músicos eran, pues en Estados Unidos, los esclavos negros, y aquí los jornaleros, que eran, aunque no eran técnicamente esclavos, básicamente eran los esclavos. Cumplían exactamente la misma función. Y la música era la forma de llegar a tu casa en la noche y juntarte con tus 3 compadres y tomarte un pulque y sacar, ¿no? Eso que decimos, sacar como la frustración y como todo ese asunto. Y por ahí estaba leyendo hace poco que incluso las guitarras a los esclavos negros que empezaron con el blues les llegaron por manos de mexicanos. Ah, sí. Es todo una cosa que habría que investigarse, pero realmente se ha demostrado que hay como una relación particularmente muy, muy fuerte entre el blues y la música mexicana. Más para el norte, por ejemplo, los jornaleros no tenían guitarras y hay una cosa que se llama canto cardenche. Juan Pablo Villa, que es un cantante e investigador increíble de la Ciudad de México, un gran maestro, he tomado algunos talleres con él. Él tiene como un proyecto de recuperación del canto cardenche, porque la gente que lo hacía ya está básicamente, quedan como 2 señores vivos y algunos pocos de sus hijos y eso que lo siguieron haciendo. Pero si tú escuchas la estructura del canto cardenche, que es básicamente la estructura de la música ranchera, nada más en una versión como muy primaria, porque era pues a capela, es básicamente la estructura del blues, en donde se canta una frase y luego se repite la frase y luego se contesta, o sea, pero tiene unas coincidencias tremendas, o sea, de no creerse, es bien interesante. Es como el canto de protesta que hacían los esclavos afroamericanos. Exactamente. Sí, exactamente. Por ahí hay si buscan, toda la gente, si buscan incluso en Spotify está. Si buscan a los cardancheros, híjole, ahorita les digo bien el nombre para que se los anoten aquí. Pero los cardancheros de a priori o algo así se llaman. Y por ahí hubo quien en su momento encontró a los como de las últimas generaciones que todavía lo traían como las que se sabían las canciones como en sus versiones como más auténticas y los grabaron. Y es una cosa bien interesante. Es eso como cuando uno ve en las películas a estos esclavos que andaban en los campos de algodón cantando, haz de cuenta que tiene como totalmente ese asunto y cantaban haciendo armonías en diferentes voces, o sea, una cosa bien hermosa. Difícil de escuchar para el oído moderno que está acostumbrado a las grabaciones modernas y a las voces autotuneadas y eso, pero muy, muy interesante. Sí, fíjate, ahorita que hablabas de eso, inclusive en Brasil, pues cuántas historias no hay acerca del capoeira, que era un tipo de danza, como para que ellos estuvieran celebrando, pero de otra manera pues estaban practicando un arte marcial, ¿no? Sí. Y venía también de personas como jornaleros o de ese tipo de clase, que eran los que empezaban a hacer todo ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, cómo viene de algo tan a lo mejor simple, sencillo, pues empieza a evolucionar a lo que hoy en día tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Con la jalisquización de México, que se dio a partir de 1936 con la época de oro del cine mexicano, fue entonces que el surgimiento de la música ranchera, porque era como se conocía entonces, se estableció tal cual, ¿no? O sea, el mariachi o el cantante de ranchero como Pedro Infante, como Luis Aguilar, y esa fue la figura primaria que hubo para este tipo de música, ¿no? A partir de ahí partieron todos los demás. Sí, exactamente. O sea, se parte como esta idea de este hecho que te digo del mariachi Vargas, que empezaron a llegar, que los llevaron al DF y a partir de ahí como que hubo un momento, no sé exactamente en qué año, habían antes estas que se llaman Feria Mundial, que las hacían en Europa, invitaban a países, y hicieron iban a hacer como un concurso de trajes típicos de todos los países. Y entonces aquí en México se hizo un concurso en los diferentes estados de cuál iba a ser el traje típico que iba a representar al país en este concurso internacional. Y ahí fue donde, bien lo dijiste, como la jalisquización, porque el traje de charro de Jalisco fue el que ganó como para el traje del hombre y el traje de la china poblana fue el que ganó para el traje de mujer y por eso visualmente en el mundo nos ubican como con esa idea del mexicano con el sombrero y la pistola y el zarape, exactamente. Pero todo eso ya viene como de una...
O sea, ya son cosas que surgieron, digamos, un poco artificialmente porque ya surgieron, número uno, en una época ya muy moderna y número dos, por unas necesidades más políticas y económicas, exactamente, comerciales. Posicionamiento de marca que de aquellos años. Exactamente, exactamente. Sí, pero tal cual. Y esto, pues, como te digo, pues permitió el surgimiento de figuras tan importantes como Pedro Infante, como Luis Aguilar, como Javier Solís, entre muchos otros que hubo, ¿no? Y ya posteriormente, esto fue a la época del cine de oro mexicano, se terminó en 1956. Y a partir de ahí empezaron a surgir nuevas figuras de la música ranchera, ¿no? De la música regional mexicana, como fueron posteriormente Vicente Fernández. Bueno, Antonio Aguilar también es del cine de oro, ¿verdad? Sí. José Alfredo Jiménez. Bueno, es que todos esos surgieron en la época del cine de oro, ¿no? José Alfredo Jiménez y ¿cómo se llama el otro compositor? Aquí lo traigo, ahorita te voy a decir. Manuel Esperón González. Entonces tú los traes a eso. Que fue el compositor de Pedro Infante y Jorge Negrete y escribió grandes éxitos de la música regional mexicano como Ay Jalisco no te rajes. Rubén Fuentes es un compositor que hacía sobre todo música y él nunca fue intérprete y por eso mucha gente no sabe ni que existió, pero en realidad a él o sea, todo este concepto del mariachi moderno casi lo inventó él a mano propia, ¿no? Él hizo mucha de la música de las canciones de José Alfredo, la hizo él. Por ejemplo, la versión, digamos, moderna que hoy en día conocemos del Son de la Negra es un arreglo de él. Muchísimas de las canciones que cantaba Pedro Infante en sus películas las hizo él y todas, y a partir de como él hizo grandes, o sea, él fue el que metió la trompeta al mariachi, incluso en esa época del cine de oro, el mariachi estaba evolucionando a un ritmo muy, muy acelerado, mucho más de lo que hoy en día. Yo siento que después hubo como un retroceso. En ese tiempo, si tú escuchas grabaciones de Pedro Infante y eso, hay canciones de mariachi que tienen órgano, hay canciones de mariachi que tienen incluso guitarra eléctrica, ¿no? Escuchas digo, tocaba de una forma que no la reconocerías tal cual como una guitarra eléctrica de rock, pero que ya estaban usando estas herramientas porque ellos no lo veían como que, este es el legado de México, sino esta es la música que estamos haciendo, ¿no? Y entonces empezaron a usar todas estas herramientas, solo que a partir de esta idea del cine de oro y de cómo nos percibían y todo, luego al mariachi se le puso como una especie como de vitrina, donde no, es que estos somos los mexicanos, ¿no? Y entonces el mariachi tiene que ser así y tiene que tener 4 violines y 2 trompetas y esto y esto y esto. Y le empezaron a poner como reglas porque luego ya cuando se convirtió como comercialmente es lo que los turistas van a consumir. Entonces se empezó como a homogeneizar, digamos, ¿no? Y entonces ya estos mariachis con tambora de Michoacán ya no aplicaban, o los más del norte, pues empezaron a hacer como sus bandas de viento, que es o sea, lo que después se convirtió como la banda del Recodo, y la banda moderna que también conocemos. Pero en realidad todos venían como de donde mismo, ¿no? La música norteña, pues originalmente los mariachis de Michoacán tocaban mucho más parecido a lo que nosotros hoy en día conocemos como el norteño que como al mariachi, ¿no? Que de esta idea del mariachi que tenemos ahora. Fíjate, eso que acabas de decir está muy interesante, ¿no? El hecho de que ellos cuando hacían esa música no la pensaban en, mira, estamos haciendo el legado de la música mexicana, ¿no? Ellos simplemente, bueno, esto es lo que se está haciendo ahorita, pues se hace, ¿no? Y nosotros no lo pensaron como un gran legado, simplemente como la música que se estaba consumiendo en ese entonces. Sí, por supuesto. O sea, digamos, José Alfredo Jiménez no hacía canciones. Él hacía canciones y a eso sonaban sus canciones. Curiosamente, ese estilo de canción, con todo esto del cine y eso, se convirtió como en el representativo de la música mexicana, ¿no? Pero había muchísima otra música mexicana. O sea, estaban las bandas de viento del norte, estaban los norteños, estaba el bolero con todo lo que daba, ¿no? En la zona más de Veracruz y de esa zona del sur del país. Había muchísima influencia también entre Cuba y México, de aquel lado del país. Intercambio cultural también, que hacía que hice toda esta música como más para bailar también, ¿no? Entonces,
Pues sí, el problema que le pasó al mariachi en realidad fue que lo iconizaron, que lo ¿no? O sea, volvieron fue como una especie como de ícono, y entonces ahí ya después se convirtió en esta cosa, ¿no? Que de alguna forma está como separada de nuestra cultura. Ujú. Si tú te pones a pensar, ¿cuándo escuchas mariachi tú? Pues cuando estás en una fiesta muy específica, con una temática muy específica. Ahora el Día del Grito, ¿no? En estas épocas seguramente por ahí te va a tocar escuchar algún mariachi. Pero dejó de ser una cosa que tú como o sea, se convirtió más en una cosa que consumen los turistas a nivel general. O sea, sí hay muchísima gente o sea, que consumimos música mexicana, Ujú. pero en general hay como una separación entre la música de mariachi y la forma como vivimos realmente. Sí, no, o sea, a lo mejor un extranjero va a pensar, no, mames, estos cabrones se la pasan escuchando mariachi y tomando tequila a las 24/7 y realmente no. O sea, volviendo a lo que dijiste tú al principio, incluso es algo como, se ha vuelto algo como ritualístico, ¿no? O sea, el mariachi no lo bueno, sí hay gente que lo hace, pero no lo vas escuchando en tu carro. O sea, Sí, la te mayoría de tienes la que- gente de cierta edad no lo hacemos, pues, ¿no? O sea, en la casa de mi abuela yo escuchaba muchísimo a Chabela Vargas Ujú. y a Pedro Infante y toda esa música que ella la escuchaba porque esa era la música de su tiempo, pero no, Sí, era, lo que no la había. escuchaba porque era mariachi, la escuchaba porque esas eran las canciones que a ella le llegaban, Ujú, porque eran las que escuchaba cuando estaba chavita y estaba de novia con mi abuelo o qué sé yo, ¿no? ujú, No porque fuera mariachi. claro. Y Sí, porque ya ahorita en la actualidad a lo mejor contratas el mariachi como para una boda o bien para llevarle serenata a una chava. Y son cosas muy, muy puntuales del que se utilizaría la música de mariachi, ¿no? exacto, O justo. sea, nada más para eso. No como dices tú de que, voy a poner a Chabela Vargas porque la quiero escuchar. Muy difícilmente, a lo mejor, ya ahorita en la actualidad, porque mucha gente ni siquiera ha de saber qué canciones tiene Chabela Vargas, ¿no? Exacto, y sin embargo, pues ahí están los corridos tumbados, ¿no? Que eso sí, digo, te pueden gustar o los puedes odiar, pero con esa música, por ejemplo, los morros sí se identifican, Ujú. ¿no? Y probablemente en un futuro, en 40 años, haya 3 pelados haciendo un podcast en tercera dimensión hablando sobre la gran importancia de los corridos tumbados porque sí es música que sí tiene una raíz mexicana Ujú. y que sí está en contacto directo con la realidad en la que vivimos. Ujú. Sí, Que puede son- que te son- guste, puede que no te guste, pero son episodios, la ¿no? realidad es esa. que de alguna Exactamente. manera disfrazados te lo platican, porque al final el corrido también viene de hace mucho tiempo, en el cual pues te mencionaban la historia de alguien, de algún suceso. Claro, por supuesto, eso, o sea, el corrido tenía que ver con eso, ¿no? Ujú. Como con contar la Ujú. historia de un personaje que normalmente, había algunos corridos sobre personajes ficticios, pero normalmente eran como sobre personajes alguien, ¿no? reales, ¿no? Al Exacto. principio los héroes de la revolución, y luego ya después, pues digo, hay una historia bien, siempre que puedo la cuento, de una vez mi abuela pues cuando eran niños tenía un chingo de hermanos, Ujú. y Lo un habitual, día, ¿no? De aquel y un día entonces. fueron a la casa a tocarles y les dijeron, fulanitos se están peleando, fulanito y fulanito, 2 de los hermanos. Ujú. Y salieron pensando que se estaban peleando como contra alguien más, y salieron corriendo a ver qué estaba pasando y se los encontraron a ellos peleándose, pero así que durísimo, así ya de cuenta sangrando, De ¿no? veras. Y entonces ya los separaron y a ver qué pasó. Y entonces les dije, y entonces pues eran niñitos, ¿no? Así de 8 o 9 años, y que les dijeron, ¿de qué o qué? ¿Por qué se están peleando? Dijeron, porque queremos que nos compongan un corrido, queremos que nos compongan el corrido de los hermanos que se pelearon. Y ellos como niños a lo que aspiraban era eso, y se empezaron a dar un tiro de compas Ajá. para que ver les si hicieran su les corrido. componían un corrido. Oye, Lucas, fíjate, ahorita que me estás contando, obviamente nosotros nos fuimos por el mariachi aquí porque es de lo que queríamos hablar, Claro. pero hay muchísimos géneros, ¿no? Y algunos géneros se han quedado en desuso. Ahorita que nos cuentas lo del corrido que querían que le hicieran a estos chiquillos peleoneros, hay un tipo de música que se extinguió porque no hubo quien tomara el manto. Chava Flores. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el género exacto de esa música? Crónica, es música... Pues como crónica urbana, ¿no? Una cosa así. Y ya nadie lo hizo. Se perdió, había como una generación de rockeros
que creo que iban como por ese canal, ¿no? El famosísimo Rodrigo, ¿no? O sea, como estos rockeros urbanos, Jaime López, ¿no? Creo que de alguna forma ellos eran como los herederos de esa onda que también agarraron más como la bandera como del rock, de alguna forma, ¿no? Porque agarraron como más esta estructura como de la canción de rock, ¿no? Y el Rodrigo que usaba la armónica, igual que Dylan y eso. Y ellos cantaban también sobre eso, ¿no? Sobre lo que pasaba en la ciudad. Pero sí, lo que pasa es que ese tipo tenía un uso, que era pues contar como la historia. Y después, pues a través del radio y luego la televisión, pues la gente empezó a contar sus historias usando otros medios, digamos, ¿no? Y es eso de lo que hablábamos muy al principio también. Me acordé porque él mismo tiene una canción que hay un video y si lo buscan ahí lo van a ver en la que la canta con el Loco Valdés, que se llama Pichicuas y habla de dos niños que se pelearon porque estaban jugando canicas. Y me acordé exactamente de esto que me estaba diciendo. Entonces, ese es un género que se me hace que si el rock trató de tomar la estafeta de eso, me parece que el rock no es un género inherente para ese tipo de música. Creo que no, como que no combinaban muy bien. Probablemente por eso fue que simplemente se dejó de hacer. Ya ahorita no hay quien lo haga, ya ahorita no hay quien lo cante. Sí, no, muy difícilmente, porque insisto, ¿no? O sea, la gente recibe como sus noticias o sus historias, ya las recibes como de otra forma, ¿no? O sea, tenemos como mucha información, muchas cosas. Entonces, de alguna forma cambió el uso. En el tema del rock, pues pasó que en México literalmente lo prohibieron. O sea, yo no sé si... O sea, creo que somos poco conscientes del gran daño que la industria, digamos, Televisa, le hizo realmente a la cultura mexicana, ¿no? Porque claro, ellos estaban, pues, le daban, ¿cómo se dice? O sea, ellos seguían las órdenes del gobierno y hacían lo que el gobierno decía, porque ellos lo único que querían era hacer business. Y entonces cuando empezó a surgir el rock and roll y Avándaro, y cuando empezó a surgir como el verdadero movimiento del rock and roll a finales de los 60s, principios de los 70s, que eran tiempos conflictivos y revolucionarios, y el 68, y luego los halcones y todo eso, al gobierno le daba muchísimo miedo que se les fuera a salir de control y entonces usaron a Televisa como un medio, como decir, no, a ver, no, prohibieron, realmente estaba prohibido el rock, todos estos cuates que estamos diciendo, ¿no? El Rodrigo, el Tri al principio, todos ellos tuvieron que, como que era o le bajas y no hablas de la realidad y hablas de otras cosas. O te vamos a cancelar. O te vamos a cancelar, pero en serio, sí. ¿No? O sea, te vamos a cancelar y nadie va a volver a saber de ti. Entonces, de alguna forma, también por eso luego se perdieron muchas cosas, porque sí hubo una época muy fuerte en la que, pues, si querías hacer música, tenías que hacerla de cierta forma, porque si no, realmente tu vida corría peligro. Sí, así era. Pues ahí está la rola del Tri, ¿no? En la que hablan de los hijos de Díaz Ordaz. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama, César? Abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Sí, ellos hablaban directamente de esta problemática, de que habían llegado a... ¿Sabes qué? Como ya no vas a poder tocar tu rock, nomás van a poder tocar los hijos de Díaz Ordaz. Desde el 68 en ese desmadre. Exacto. Pero bueno, y la música sigue evolucionando, ¿no? O sea, ahorita hablando de esto que hablábamos específicamente, pero también volviendo al tema del mariachi, ¿cuál fue el camino que siguió después de esto? Hasta ahorita, hasta antes de ustedes, por ejemplo. Yo creo que se puso en pausa mucho tiempo. ¿Sí, va? Hubo como una disociación. En general, los músicos mexicanos durante mucho tiempo no buscaban hacer mariachi. Incluso siento que durante una buena temporada ser mariachero era hasta medio como mal visto, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, algunos de los mejores músicos mexicanos tocan en mariachis. Uh-huh. Para tocar un mariachi como el Vargas o el Nuevo Tecalitlán o como una cosa así, es gente que tiene muchísimos estudios y un nivel de habilidad impresionante, ¿no? Pero durante mucho tiempo ser mariachi era como, pues ya si no pudiste hacer otra cosa, como que le das a eso. Y
obviamente la influencia anglo, ¿no? El rock and roll y la música pop anglo. Los músicos que estaban en el lado como de más hacer pop, pues era hacer como otras cosas, ¿no? Siento que durante una buena temporada, probablemente como entre finales de los 70s y finales de los 90s, los músicos en general en México que hacían música original, como que un poco el objetivo era sonar lo menos mexicano posible. Ujú. A menos que fueras cantante de música ranchera y que ese fuera, o sea, Vicente Fernández, Pero ¿no? eran figuras ya establecidas, ¿no? O sea, ya venían desde los 80s. Ya Eran no figuras surgían. ya establecidas o que te digo, ya estaban cumpliendo como con una labor de abarcar un mercado muy específico. Ujú. Pero en general, la música, digamos, de los jóvenes, es lo que quería decir, ¿no? Como los jóvenes que hacían música, lo que querían era alejarse lo más posible del sonido del mariachi, del sonido como de la música vernácula en general, del sonido como de la raíz, porque era también la época de los avances tecnológicos, ¿no? Y durante mucho tiempo que era bien difícil conseguir una guitarra eléctrica, y entonces cuando por fin empezaron a haber más guitarras eléctricas, era como, pues, ¿cómo hago que suene a mis héroes de Inglaterra? ¿Y cómo hago que suene a mis héroes de Estados Unidos? ¿Y cómo hago que suene a Eric Clapton? O sea, yo sí creo que a nivel general, no se puede generalizar, seguramente hay un clavado que diga, no, sí, fulanito y fulanito estaban haciendo estas cosas, seguramente sí, había quien lo estaba haciendo, pero en general, pues si tú escuchas las bandas de los 80s y de los 90s, pues en general lo que se buscaba era sonar lo menos ranchero posible. Claro. Si había una influencia latina, más bien tenía que ver con otras cosas, ¿no? Con la cosa más caribeña, con la cosa más del bolero, porque eso era como, se asemejaba más también como a lo que ocurría como mundialmente y como la instrumentación y todo. Entonces creo que eso se separó muchísimo. Yo hay algo que digo que es, o sea, esto de verdad no tengo como, ahora sí que no tengo pruebas, Pero tampoco, pero tampoco tengo dudas. Pero en general, por ejemplo, si tú analizas un poco la música en España, desde muy pronto, desde finales de los 90 ya había, por ejemplo, músicos que tenían como raíz gitana y que tenían su música mucho como de flamenco, pero que luego identificaron el movimiento del hip hop en Estados Unidos y dijeron, estos güeyes son iguales que nosotros. Estos güeyes son de la calle, viven en el día a día, como en el rush, ¿no? O sea, es como la banda urbana, o sea, son ahí como que viven como en el margen de la ilegalidad. Y entonces culturalmente como que lo relacionaron y desde muy, muy pronto, o sea, casi desde que empezó a haber hip hop, o que del hip hop ya fue un movimiento como más internacional, empezaron a haber proyectos que fusionaban el flamenco con ritmos de hip hop, con música más electrónica, incluso con rap, ¿no? Y aquí en México, como el mariachi estaba en esa vitrina y lo habían separado tanto como de nuestra identidad real como mexicanos jóvenes, digamos. Digo, yo era un niño en ese tiempo, pero de los que eran jóvenes en ese tiempo, pues al revés, ¿no? Como que rechazabas y lo que intentaba la gente acá era más bien como copiar. Sí, sonar como lo que venía de Estados Unidos. A un nivel tan cañón que muchísimos de los grandes éxitos de los 80s eran canciones que habían sido canciones gringas que básicamente hacían un cover en el que solo le hacían una versión, una letra en español y era eso, ¿no? Y toda nuestra idea del rock and roll de Televisa, o sea, de como Enrique Guzmán ¿Eran puros covers? Eran puros covers, pero además de una música que ya ni siquiera estaba de moda en Estados Unidos, que que había sido como de 10 o 15 años antes, ¿no? Sí, porque también creo que la música ha sido muy censurada, por lo menos aquí en México. Ahorita hablando, por ejemplo, si tú decías del rock, no, pues era malo y era del diablo. Si tú hablas de, por ejemplo, de música metal, también era mal visto. Totalmente, porque se nos olvida muy rápido que nosotros vivimos durante 70 años en una dictadura, ¿no? O sea, nosotros vivíamos en una dictadura. No se podía hablar, la gente realmente no podía hablar públicamente de lo que sentía. Y el rock y el hip hop y todo eso era música en la que se tenía, o sea,
la noción era hablar de lo que se sentía, ¿no? Claro. Y originalmente la música cardenche y los mariachis tradicionales hablaban de lo que se sentía, pero muy inteligentemente pues la gente que estaba en el poder dijo, a ver, el mariachi es bonito y sí, pues podemos cantar las canciones de cuando se tiraban a balazos, pero ahorita ya nos tomamos a balazos, ¿no? Ya todas las canciones van a ser de amor, todas las canciones van a ser de la cantina, ¿no? Hay algo que siempre digo, o sea, como que por mucho tiempo hablar de música mexicana tenías que a fuerzas hablar de tu pistola, de tu caballo y de tu mujer. Y si no había pistola, caballo y mujer, no había rola. Y tequila, obviamente, ¿no? Y tequila, como tú decías hace rato. Y si no están esos elementos, entonces no podía ser música mexicana, ¿no? Y no... entonces, sí, ha sido muy, muy censurada la música, eso nos afectó muchísimo. Y bueno, hoy en día creo que a partir pues de alguna forma de la cantidad de información que nos llega alrededor del mundo y de muchos haber visto que gente en otros países estaba haciendo eso, como de mezclar la música de sus raíces con la música como el sonido más actual o con las herramientas tecnológicas de la música más actuales. Entonces, como que empezamos a considerar la posibilidad, ¿no? Es decir, a lo mejor no le tengo que quitarlo. A mí lo que me pasó fue eso. Yo durante mis primeros años como músico profesional tocaba en una banda de rock, pop, que se llamaba Pink Flamingo, y mi objetivo máximo era sonar como inglés, ¿no? Ujú. Que mi guitarra sonara, o sea, usar los mismos pedales que usaban los guitarristas ingleses, usar el mismo amplificador que usaba el guitarrista, o sea, que las melodías se asemejaran a eso, porque era lo que a mí me parecía como más revolucionario, porque para mí la música de México no me parecía revolucionaria porque estaba adentro como de esta esfera de cristal. Fue hasta más grande, pero entonces tenía que hacer, yo hacía un esfuerzo real. O sea, si estaba escribiendo una canción, había momentos en que decía, no, esta melodía suena como muy rancherita. Entonces buscaba la forma como de darle la vuelta y de torcerla para que sonara más a Radiohead que a Vicente Fernández, ¿no? Y curiosamente, o sea, a lo largo de la vida y tal vez de madurar y de descubrir nuevas cosas y de luego descubrir otra música mexicana que no era la que me habían puesto en la cara todo el tiempo, entender que no, pues, o sea, también hay cosas como bien, bien valiosas, ¿no? Y además, pues si a mí me sale esto, es por hubo un día que como que me cayó así, como un 20, decir, bueno, ¿por qué estoy luchando contra esto, no? O sea, si es lo que me sale cuando estoy escribiendo, ¿por qué estoy haciendo? O sea, no es como negarme a mí mismo. Sí. Y cuando lo pensé así, fue como una iluminación, como... Claro, me estoy negando a mí mismo, ¿no? Porque yo no, o sea, cuando me voy de fiesta con mis amigos en la madrugada no voy por unos fish and chips, ¿no? Yo voy por unos tacos y les pongo harta salsa, ¿no? De la que pica. Y cuando me levanto en la mañana, mi vecino no está escuchando a la Filarmónica de Londres, está escuchando a la banda El Recodo a todo volumen mientras lava su troca, ¿no? Y cuando salgo de la ciudad y llego a las fiestas de Tepa, pues no estoy escuchando bandas de polka, ¿no? Estoy escuchando a bandas de norteño y mariachis en la plaza. Y todo eso es parte de lo que yo soy. Llegué como al entendimiento de que uno tiende a pensar, cuando te preguntan cuáles son tus influencias, tú normalmente hablas sobre la música que te gusta. Y dices, no, pues mis influencias son esta y esta y esta. Pero tus influencias no son esas. O sea, esas son parte de tus influencias. Pero la banda El Recodo que escuchaba tu vecino mientras lavaba su camioneta todos los domingos, también te influyen. Y moldea la forma como piensas. O sea, estamos hechos de eso. Y entonces yo pensé, como artista, no puedo seguirme negando porque entonces no estoy siendo honesto. Y cuando entendí como eso, híjole, a nivel como compositivo y a nivel vocal y a nivel... Se me abrieron una serie de posibilidades tremendas
que luego se convirtieron en la música esa que tú escuchaste hace poquito, ¿no? Ujú. Que ha sido una evolución, ha sido un proceso, ¿no? De ir Ujú. retomando ciertas cosas y todo, pero encontré como mi camino hacia la autenticidad, si es que la autenticidad es algo que se pudiera alcanzar. Encontré que el camino hacia la autenticidad es como aceptar todo eso, ¿no? Aceptar todo eso y buscar una forma de hacerlo en una forma en que a mí me prenda, ¿no? Y que me conecte. Porque muchas veces como que somos medios malinchistas, ¿no? De decir, no, es que quiero escuchar, como tú decías, es que quiero escucharme o ser como... Totalmente, y tiene que ver culturalmente con que fuimos una raza conquistada, tiene que ver culturalmente con que, por ejemplo, en toda la época de don Porfirio Díaz, él lo que quería era que, él aspiraba a que México fuera como Francia, ¿no? A él se le hacía como muy bonito los franceses y sus edificios y todo eso. Y pues la arquitectura del centro de la Ciudad de México y del centro de Guadalajara aspiraba como un poco a eso. Y musicalmente, o sea, él aspiraba a que la gente fuera y escuchara la filarmónica y estas cosas. Y se hizo como una separación entre lo que era del pueblo y lo que es lo chido. Ujú. Y eso lo tenemos todavía, ¿no? La cosa del malinchismo tiene que ver con esa idea de separar como lo popular de lo culto, que es lo más absurdo que podemos hacer. Porque fíjate, ahorita culturalmente. de que te decías de la banda. Anteriormente la banda era mal vista porque nada más lo escuchaban, no por decirlo de una manera peyorativa, sino que así se veía la cuestión de, por ejemplo, si eras albañil, ¿no? Exacto. Y esa era la única clase que estaba permitida que escucharas banda. Claro. Y ahorita actualmente no, o sea, la banda la puedes escuchar en unos 15 años, en una boda, pues en cualquier lado. Claro, se ha ido como generalizando. Y mucha gente que antes la discriminaba a priori, luego le dio la oportunidad y dijo, mira, hay algo valioso en ella, ¿no? Hay algo valioso en ella, hay algo valioso o sea, a lo mejor... Yo, por ejemplo, a mí particularmente, y siento que esa sí es una cuestión más de gusto, la banda, así como la banda sinaloense, me es difícil de escucharla mucho rato porque el sonido de los clarinetes pitando todo el tiempo, bien agudo, y el sonido de las voces estas súper nasales, hay un punto en el que me cansa. Pero hay unas canciones tremendas, increíbles, ¿no? O sea, la música norteña, ¿no? O sea, que también era eso, ¿no? La música norteña así de acordeón o de bajo quinto y todo eso. También había como esta idea de que no, eso es para la gente de allá, ¿no? O sea, como que, la gente de acá. de alguna manera imponiendo lo que decías, como que no, usted nomás escucha música clásica porque es del estatus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Malamente, porque pues como dices, tenemos esas raíces que no se las puede negar, que muchas veces al maestro yo le digo que no, culero, pues esas son tus raíces, no sé qué, güey. Pero pues no, y se entiende, pues hay géneros, hay gustos. O sea, hay una cosa que no consideramos, por ejemplo, que los Beatles, o sea, acá los vemos como que, los creadores del rock and roll. Ellos en Inglaterra eran una banda de música popular, que venían de una tradición de música popular. O sea, ellos eran el norteño en Inglaterra. O sea, a ellos los que los escuchaban eran los albañiles, los trabajadores, los obreros. A Black Sabbath, los que los escuchaban eran los obreros, no la clase alta. Y no, esa cosa que hay, que no sé por qué razón la gente que le gusta el metal tiene la idea como que el metal es cultura y lo demás, o sea, como esas cosas absurdas. Es como, en realidad, el metal en el país donde surgió era la música equivalente exacto a lo que tú aquí dices que es agricultura, ¿no? La música de los obreros, la música de los trabajadores, la música de la gente de una clase social que estaba en la lucha. Partimos del precepto muy mal establecido, pero muy cierto, de que lo mexicano es naco, ¿no? Y aquí, y sobre todo aquí en Guadalajara, es peor todavía, ¿no? Yo sí peco mucho de lo que dice aquí my friend. A mí ese tipo de música no me gusta. Yo no la puedo escuchar, no me gusta. Pero porque en mi casa pues siempre fue así de, ay, no, es que esa música no la escuches, mijo, porque es para... No es para nosotros. Entonces, pues ya, o sea, son cosas heredadas que uno se cree, que uno se practica y lo llevas a tu vida cotidiana y termina por ser así, ¿no? O sea, una verdad, una mentira repetida muchas veces termina convirtiéndose en una verdad. Claro. Mal hecho, pero sí, tal cual, o sea, partimos del hecho de, no, es que la música mexicana es para los nacos, es para la gente de lo peorcito y
pues ellos que la escuchen. Nosotros vamos a escuchar rock y vamos a escuchar música en inglés y vamos a escuchar otro tipo de música. Mal hecho, pero pues así funciona. Claro, porque culturalmente es como el equivalente que alguien dijera, no, es que ir al fútbol es para nacos, ¿no? O sea, los finos vamos al básquet a ver a los astros. Es como, pues no, es para quien le gusta, ¿no? O sea, pero así funciona, ¿estás de acuerdo? O sea, mal hecho, pero sí mucha gente lo ve así. pero no hay como esa barrera tan clara, ¿no? O sea, la gente de todas las clases sociales les encanta ir al fútbol. A mí particularmente. Yo no, digo pero- la música. Ah, la música. La música. Sí, o sea, muy mal hecho, pues. existe pero esa sí. barrera cultural que es algo creado, obviamente, que no es real, como todas las barreras, o la mayoría de las barreras que existen en la humanidad, son pues Mentiras, ideológicas, son ¿no? Son una línea ahí que puso. Ahora, el gusto también se respeta, ¿no? Lo que a ti te gusta, lo que a ti te mueve, eso pues es el resultado de un montón de cosas. Es bien difícil también como cambiarlo, ¿no? Ujú. Es un tema complejo. Ese es otro tema. Sí, fíjate, porque a mí me tocó ese cambio de que la banda era mal vista y más o menos me acuerdo que habrá sido como en el 97, 98 aproximadamente. Y como dices, la banda El Recodo fue una de las más importantes de ese cambio, junto con otras más que también venían creciendo. Pero sí fue ese choque de que, oye, pero ¿cómo te gusta ese tipo de música? Y yo decía, es que, o sea, deja tú de lado si quieres la tambora, deja de lado las trompetas, todo lo demás. O sea, realmente la canción de lo que te estaba diciendo muchas veces tenía un trasfondo mucho mayor. Ahora, ya con la música y todo eso, porque a mí siempre me ha gustado lo norteño, la banda, todo ese tipo de cosas. Y no nomás eso, sino que siempre fui abierto pues también a música en inglés, el rock, todo eso, ¿no? Aquí hay una cosa bien interesante. Eso que dices, ese fenómeno, a mí también me tocó. Yo tengo 40 años. A mí me tocó como esa transición. A finales de los 90, a principios de los 2000, empezó a haber un gran movimiento, una gran migración de gente de Sinaloa que se empezó a venir a vivir a Guadalajara. Muchos de ellos eran hijos de narcos o o sea, venían como de ese mundo, tenían como ese mundo. Entonces eran gente de dinero. Ya venían Como eran apadrinados. gente de dinero, a ellos no les daba pena, venían empoderados y no les daba pena llegar a un antro y decirle al DJ, ponme esto, ¿no? Y ahí te va una lana. Y curiosamente, y eso es algo muy, muy loco, y es algo un poco, pues también muy triste, pero real, entonces la gente de aquí empezó a decir, ay, pues si porque no sé, coincidía, a mí me tocó, ¿no? Yo tenía compañeros en la universidad que eran de allá y venían y les gustaba y lo ponían en sus fiestas. Y entonces la gente como decía, ay, pues si fulanito, pues escucha esa música, pero trae ese carrote, ¿no? Y tiene, o sea, sí hay una relación, hay como una cosa bien interesante en el mundo capitalista en el que vivimos, en el que algo es mal visto hasta que se muestra que económicamente te puede generar como un bienestar y entonces la gente lo empieza a justificar y a ver bien. Como el tema hoy en día el tema como del OnlyFans y eso, ¿no? O sea, si una chava hace OnlyFans pero le va mal, pues es esto y esto. Pero si una chava hace OnlyFans y se vuelve millonaria, entonces está bien, ¿no? Tuvo éxito y tiene el respeto de la gente que la rodea y todo porque Por los billetes. por los billetes, exactamente. Entonces, bueno, es que eso, pues, la música y la cultura está como es lo mismo, ¿no? O sea, es como un reflejo de eso. Oye, porque entonces también a ti te tocó el fenómeno de esa transición con la música esta de la batucada. ¿Te acuerdas que también empezó a emerger y ya en todos los 15 años y fiestas era indispensable una batucada? Y son como modas, ¿no? Digo, Ajá. también luego está el asunto como de la moda, en donde se puso de moda la batucada, o sea, luego se puso de moda el ska, Ajá, ¿no? Y era también. como tenía como esa vibra, ¿no? En ese mismo tiempo, como que a la gente que le gustaba la batucada era la misma gente que le gustaba escuchar a los auténticos decadentes. Porque venían ¿no? muchos músicos de Argentina que fueron cuando empezaron a venir de ska, ¿no? Exacto. Y luego ya como que la cumbia villera. Y eso es Ya el fenómeno, fenómenos ¿no? culturales ya mucho más modernos, ¿no? De cosas que se ponen de moda y que la gente empieza como a aceptar y como a apropiarse. Y claro, luego ya había bandas de aquí de Guadalajara, de cumbia villera también, ¿no? O sea, como todo, o sea...
nos estamos influyendo todo el tiempo. Y de la mismita forma como los marineros chilenos se influenciaban a la gente de los puertos de México, exactamente es lo mismo. Y hoy en día, con la gran apertura que tenemos de información en la que podemos escuchar música básicamente de cualquier rincón del planeta, pues estamos viviendo un momento interesante porque de alguna forma hay una cosa bien importante que se pierde, pero también hay un mundo de posibilidades que se están abriendo, ¿no? Fíjate, este tema se fue totalmente por donde yo ni pensé que se iba a ir, güey. De hecho, mi pauta se fue a la chingada. Sí, Ok, estamos, te quería hemos preguntar. divagado un poco. ¿Ves lo que te dije cuando hablamos por teléfono? Que es no. Te quería preguntar por qué decidiste hacer mariachi, que ya me lo contestaste, que fue un desarrollo de personaje así grandísimo, cabrón. No me esperaba esa respuesta, pero estuvo muy chido. ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentas al tratar de hacer esta música hoy en día? Bueno, número uno, que la música que yo y con la banda estamos haciendo sí estaba difícil de catalogar. Está todo este asunto y durante la pandemia nos agarró como por sorpresa todo este asunto del regional mexicano, el tema de los corridos tumbados y todo eso. O sea, ya se estaba dando una tendencia de la música de volver un poco como a la raíz y había, pues no sé, desde Lila Downs y Natalia Lafourcade en la parte como muy pop, pero estaba viendo muchos proyectos que estaban como entendiendo como esa necesidad de buscar la autenticidad a través de voltear un poco hacia atrás. Y este tema de los corridos tumbados a nosotros nos agarró como muy de sorpresa como que se nos adelantó de alguna forma. Entonces hoy en día, por ejemplo, si tú te vas a Spotify y quieres dar de alta una canción, si quieres poner regional mexicano, sí existe esa categoría. Pero si quieres poner mariachi alternativo, no existe, ¿no? Entonces yo digo, tú que has escuchado mi música, te diría, si tuvieras que ponerla en una playlist, ¿en qué playlist la pondrías? Porque para la gente que escucha mariachi no le parece que sea mariachi, y para la gente, digamos, es muy rockero para los mariacheros y muy mariachero para los rockeros, ¿no? Entonces, la principal reto es que en una época en la que todo se rige por algoritmos que lo que buscan es algo que se parezca a otra cosa, es muy difícil crear algo que, claro, tiene sus influencias. Si rascas, ahí vas a encontrar un montón de cosas. Muchas, desde cosas en inglés, o sea, desde cosas de rock hasta Chabela Vargas, ¿no? Pero sí creo que de alguna forma logramos un producto, si quieres ver la música como un producto, ya hablando que va a estar en una plataforma y eso, que es difícil de colocar en un aparador en estos tiempos actuales en los que vivimos. O sea, es difícil etiquetarlo para que la gente lo pueda consumir. Exactamente. Sí, tal cual. Pues mariachi. Me preguntas que cómo lo catalogaría, mariachi fusión, mariachi. Creo que fue la última vez que tocamos en Guadalajara y estabas tú y había un amigo tuyo. No eran ustedes, Felipe. ¿verdad? No. Y dijo algo que me voló la mente y quisiera que eso existiera, como que dijo, es una de las cosas más como bonitas que me han dicho sobre mis canciones. Dijo, es como la orquesta sinfónica de Tarantino o algo así dijo. y se me hizo como, dije, wow, que lo haya percibido así es como uno de los principales, como el cumplido más grande que alguien me ha hecho. Es difícil de catalogar, pero es muy, muy interesante de escuchar. De hecho, el día que nos conocimos ahí en el basement, sí, yo te dije que yo había estado hablando con mi carnal y le dije, oye, un día estábamos escuchando música de mariachi y le dije, fíjate, esto ya hablamos del fenómeno de Chava Flores. OVNI. No, ese fue hace 4 capítulos. El del fenómeno de Chava Flores, de un género musical que se extinguió porque nadie lo siguió. Entonces estábamos escuchando mariachi y le dije, oye, ¿será que nadie va a hacer ya mariachi? Ahora sí que canciones originales nuevas de mariachi. No, pues quién sabe, ¿no? Y a los días me invitó Marcos ahí y el día que nos conocimos yo te dije, oye, fíjate, hace poquitos días estaba hablando con mi carnal sobre que no hay nadie que esté haciendo música de mariachi nueva, que el mariachi no está surgiendo como algo fresco e innovador en estas fechas. Y de repente me toca escuchar lo que están haciendo ustedes y dices, mira, sí hay, güey. O sea, nomás es cuestión de que eso, ¿no? O sea, que a lo mejor no lo puedes tú poner en el aparador para que toda la gente lo pueda consumir porque es un concepto
Diferente. complejo, ¿o cómo lo pondrías? Pues es un concepto complejo porque se nutre de muchas cosas, porque también líricamente pues no está en la tendencia de lo que se usa ahora, ¿no? De esas letras como súper simples, en un lenguaje hipercoloquial, ¿no? Que a veces es como un lenguaje más coloquial que el lenguaje coloquial real, ¿no? Como todo este lenguaje de los corridos tumbados o todo este lenguaje como de la música urbana o del indie mexicano, de estos chavos nuevos que hablan, o sea, parece que están diseñados para que se vea que están hablando como chavos, ¿no? Ujú. Y como ciertas palabras muy específicas que tienes que usar y eso, no está como en esa tendencia, ¿no? No es música que esté hecha con ese fin, digamos. Entonces, eso lo vuelve complejo. Y actualmente, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo activo, real, de sí, por ejemplo, si escuchas como las canciones de mi primer disco, como Lucas O, y luego el EP de Late, que fue el segundo disco, y luego lo que estoy haciendo ahora con Los Charros, sí vas a notar una diferencia tremenda y es una música que vas a notar que conscientemente se ha vuelto como más ligera, como más luminosa, ¿no? Al principio mis letras eran muy oscuras, ¿no? Todas las letras de mi primer disco son letras que hablan de los desaparecidos, de los migrantes, ¿no? Que mueren en el desierto, de las madres, de que pierden a un hijo. O sea, todas las letras están como... Esa era como la historia que yo decidí contar por alguna razón en ese momento. Era la preocupación tal vez que yo tenía. Y sí entiendo perfecto por qué alguien no quisiera ir en su carro un día cualquiera y escucharlo. Mi proyecto tiene una cosa bien interesante. La gente que lo ve en vivo conecta normalmente. Siempre recibimos comentarios muy bonitos. Críticos musicales importantes de aquí de la ciudad y del país nos han hecho comentarios increíbles sobre la música. Y sin embargo, no hemos encontrado no hemos tenido una canción que conecte como con una generación de morros y que digas, esto nos va a dar nos da como el escalón para llegar a una audiencia más amplia, por ejemplo. Es como un nicho muy específico el que nos escucha actualmente. Y creo que tiene que ver con eso. Y hoy en día sí estamos haciendo un esfuerzo como de... Yo personalmente estoy haciendo un esfuerzo de también de ver el lado como más luminoso de la vida, ¿no? A través de mis canciones, porque también sí empecé a sentir que sí se estaba ensombreciendo demasiado. El personaje en el que me estaba convirtiendo era como demasiado sombrío en ese sentido. Pero aún así, aún nuestra canción como más pop, pues es muy poco pop comparada con el tipo de lenguaje que se usa actualmente, ¿no? Okay. Pero te vas por ejemplo, esta nueva canción de la que estamos hablando, pues tiene una letra súper luminosa, ¿no? O sea, claro. habla de nada que ver con lo que me estabas contando. Que sí, no, totalmente, ¿no? Estamos o sea, hoy este disco que se llama La Canción para el Amor Bonito, que todas las canciones tienen un poco de eso, es un disco que justo se trata de hablar de eso, ¿no? Se trata de hablar... Eso... Amigos, vayan a terapia. Eso lo aprendí, o sea, en un día hablando con mi terapeuta, ella me dijo, pero, o sea, ¿por qué todas tus canciones hablas de eso, de lo malo, si también tienes algo, o sea, tienes cosas buenas, ¿no? Yo tengo un hijo increíble que está aquí atrás de la cámara gritando, tengo una novia maravillosa, tengo grandes amigos, ¿no? Tengo la posibilidad de tocar con algunos de los músicos más increíbles que tiene esta ciudad y probablemente el país, ¿no? Tengo cosas, o sea, tengo una vida muy privilegiada en muchos sentidos y sí me hizo pensar como, bueno, claro, también está esto, ¿no? También está esta otra parte y es importante también reconocerlo en mi música porque si no estoy haciendo lo otro. Estoy negando una parte de lo que también soy. Tal cual. Bueno, ahorita me dijiste, que también lo traigo aquí, que tu música no está construida con esa finalidad. ¿Cuál es su idea al hacer esta música? ¿Qué es lo que quieren lograr? Hoy en día con la banda en lo que se ha convertido, pues es una experiencia muy interesante. Tú ya la viste en vivo, está Marcos Rayas, que es un compositor de música académica increíble, pero que ahí con nosotros toca la percusión, ¿no?
No, pero es un percusionista. Es un percusionista increíble, pero me refiero a que él tiene un potencial de hacer arreglos para una filarmónica y acá él es el encargado como de la parte rítmica, ¿no? Que es como de alguna forma como lo más básico. Pero desde ahí para arriba, ¿no? O sea, tenemos a Obed Fuentes en el guitarrón, que como te dije es un especialista en mariachi tradicional. Tenemos al compa Marx en la guitarra eléctrica, que es un güey experimental y que con unas ideas. Nunca he conocido a alguien que tenga la visión de la guitarra que él tiene y que toque la guitarra como la toca. A Paolo Guerrero, que es actualmente, creo yo, uno de los mejores trompetistas de la ciudad. Y entonces la experiencia de tocar juntos a mí me enriquece muchísimo. La experiencia de hoy en día poder componer también con ellos o poder interpretar algunas de las composiciones de ellos me enriquece muchísimo en mi vida, en mi persona, en lo que soy. Entonces hoy en día mi principal objetivo es sí llevar a la banda a un lugar en el que sea económicamente viable para poder seguirlo haciendo. Porque una realidad es que vivimos en un mundo que está condenado pues a este sistema económico, ¿no? Entonces, pues para poder seguirnos dedicando a esto tenemos que llegar a un punto en el que sea viable para todos, para que el tiempo que invertimos en esto, que es mucho, y el esfuerzo que invertimos en esto, que es mucho, sea redituable y podamos seguirlo haciendo y poder ser más creativos y eso, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema casi como de bienestar personal, la verdad. O sea, originalmente pues era solo la necesidad de escribir canciones. Yo cuando empecé a escribir estas canciones de ese primer disco, en realidad yo me había retirado, digamos, de la música. Después de esa banda que te comento, esa es otra historia, pero es una banda a la que firmó una disquera y luego la disquera quebró. Entonces, nos pasó lo que muchísimas bandas de esa generación les pasó. Pero después de eso yo ya como que me había retirado no de la música, pero de como el escenario, digamos, ¿no? De esta como necesidad de poner canciones. Y cuando empecé a escribir otra vez, fue como por una cosa muy primaria de como sacar algo y que me dejara de quemar adentro. Uh-huh. Y de alguna forma sigue siendo así, ¿no? Y salió eso, ¿no? Salió estas canciones del primer disco que se llama Santa Esperanza, que también pueden buscar, está en todas las plataformas. Canciones como más experimentales, en donde se nota ya un poco esta tendencia hacia lo mexicano y hacia el mariachi, pero que todavía estaba ahí como desarrollándose. Luego a partir de ahí surgió la posibilidad de hacer la música para una obra de teatro que la obra se llama Late, Adiós, un abrazo y un dulce para el camino. Y yo, cuando me invitaron a hacer eso, yo no tenía ni idea de cómo componer la música para una obra de teatro. Entonces lo que se me ocurrió es que le hice una canción a cada uno de los personajes de la obra. Uh-huh. Y a partir de esas canciones desarrollé la música para la obra. Pero luego, un poco, mi novia, que fue la directora de esa obra, me dijo, ¿y con las canciones como tal qué vas a hacer? Le dije, pues, no sé. Y entonces surgió la idea, pues, igual grábalas, ¿no? O sea, son tuyas, es parte de tu proyecto. Y ahí esas canciones, por el temática de la obra y todo, tenían como un sentimiento mucho más mexicano, mucho más marcado, como ya, digamos, cero vergüenza. Y entonces a partir de ahí surgió la instrumentación que utilizamos hoy en día, como ya con la banda, ¿no? De hecho, esta banda, Los Charros Semifenomenales, nacieron como la banda de apoyo para la promoción de ese EP. El combo surgió así. Era como, necesito músicos, porque yo antes tocaba con una banda, bueno, tocaba mucho yo solo y cuando eran eventos más grandes iba con una banda esencialmente de rock en la que tocábamos como mis canciones con este feeling mexicano. Y a partir de ese disco, que era un disco que ya estuvo grabado con muchos instrumentos, o sea, donde ya hicimos este mix de grabar con el guitarrón en vez de con el bajo, de tocar una vihuela en vez de una guitarra acústica, en ese disco había un arpa, por ejemplo, ¿no? Que está presente, muy, muy presente en todas las canciones. Entonces fuera como, ¿cómo hago ahora para tocar en vivo las canciones del primer disco y del segundo y que combinen? Uh-huh. Entonces armamos conscientemente la banda diciendo, bueno, pues en vez de bajo vamos a poner un guitarrón, uh-huh. Jalamos un guitarronero, yo voy a tocar la vihuela y para darle ese sentimiento como de mariachi y ocupamos un trompetista, pero también una guitarra eléctrica que a lo mejor pues no vamos a llevar un arpa a todos los shows, pero que la guitarra eléctrica haga como las melodías
que hace el arpa en la guitarra eléctrica, pero que cuando toquemos las canciones más rockeras del primer disco también podamos sonar a eso, ¿no? Y un poco sin querer se convirtió en lo que ahora es. Hicimos muy poco eso, promocionamos muy poco ese disco porque justo salió el disco y nos cayó la pandemia. Y a partir de ahí empezamos a desarrollarlo y a trabajar y se empezó a convertir en lo que es ahora, ¿no? ¿Por qué se llaman Los Charros Semifenomenales? Justo nos cayó la pandemia. La banda, como te digo, originalmente era mi banda de apoyo. Y nos invitaron bueno, durante la pandemia nos juntábamos a ensayar un poco ilegalmente, pero como que estábamos todos así sin hacer nada, entonces yo les mandaba un mensaje: ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? ¿Tienen síntomas de algo? No. ¿Quieren que nos juntemos? Sí. Y pues nadie tenía nada que hacer, entonces nos juntábamos durante horas. Yo no había tenido una experiencia así desde las bandas que tenía como en la prepa, ¿no? Donde te podías juntar como toda la tarde A ver qué y salía. estar ahí y medio tocas un ratito y luego platicas y luego nos tomábamos un café, nos juntábamos como por las mañanas, un café y luego tocábamos otro rato y luego otro café y tomábamos una cantidad de café increíble. Y en tanto tiempo, y tú conoces a Balú y si conoces alguno de los otros elementos de la banda, pues es gente muy inteligente, pero también con un sentido del humor muy agudo, ¿no? Y muy particular. Y siempre salían, o sea, estábamos como en esa cosa de la pandemia y luego, no sé, en la plática salía de que, ay, ¿qué tal si...? Y alguien decía como una idea, ¿no? Y había una broma que era como, esa es una idea semi-fenomenal. Como está a punto de ser fenomenal, pero es irreal y no se puede llevar a cabo, entonces es semi-fenomenal. Y como en ese cuento y en ese chiste, la primera vez que tocamos como en público, pero era durante la pandemia. Bueno, la segunda vez, porque la tocamos una vez antes de la pandemia y luego cayó la pandemia. Entonces, la segunda vez que tocamos fue para un festival que nos invitaron de una universidad de Colombia. Y era obviamente una presentación online. Y a mí se me hizo chistoso porque era, pues, me invitaron a mí como Lucas O con mi banda. Y a mí se me hizo como padre esta idea de que la banda tuviera un nombre, así como era Jerry and the Peacemakers o originalmente Gerardo Enciso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Y entonces era como esta cosa de que éramos mariacheros y éramos charros. Y entonces a mí, sin que ellos supieran, yo como presenté a la banda, porque esto era un concierto virtual, dije, yo soy Lucas O y ellos son los Charros Semifenomenales. Y todo el mundo se cagó de risa, ¿no? Y entonces como que eso se quedó. Y hoy en día, a nivel de mercadotecnia, no sé qué tan buena idea haya sido, pero es lo que es. Por lo menos por ahora así nos llamamos. El nuevo sencillo. El nuevo sencillo se llama Amor Bonito. Como te decía al principio, es la canción que le da nombre al disco, que es un disco que ha estado saliendo y que seguirá saliendo por partes, digamos. Tiene que ver totalmente con esta idea de buscar el lado como más luminoso de la vida y tiene que ver con... no es precisamente un disco conceptual, pero es casi como un disco conceptual, en donde cada canción es como una pequeña historia de una relación. Y al final, digo, un poco voy a contar el final, voy a spoilear, pero se trata de entender que todo el amor... Hoy en día, en la actualidad, tenemos esta idea como en esta onda woke, ¿no? Y del bienestar y de todo eso, que el amor tiene que ser limpio, ¿no? Inmaculado y de cierta forma, y que el bienestar significa no discutir con nadie o no contrastar ideas o no tener como roces. Y esta canción habla de eso, ¿no? Es como esta idea como más ingenua, a mí me parece ingenua, que se vive hoy en día de que para que sea amor tiene que ser inmaculado y si alguien se equivoca, ya no es posible, ¿no? Ya cancelado. Si alguien en la relación comete un error, se cancela. Entonces la canción habla un poco como de esa idea del amor bonito, de esta idea como utópica del amor bonito, pero que en realidad más bien habla de... Pues el amor
pues desde mi perspectiva, y digo, es algo que no inventé yo, obviamente, lo he leído en muchos lugares, pero el amor en realidad es como lo contrario del miedo, ¿no? Entonces, mientras sea un amor sin miedo, es amor bonito, ¿no? Obviamente, somos humanos, nos vamos a equivocar, vamos a tener momentos bonitos y momentos feos, vamos a tener temporadas de bienestar y temporadas de austeridad, pero si lo vivimos sin miedo y con esta convicción, va a seguir siendo ese amor. Y es una canción muy luminosa, muy... estoy como muy encariñado con ella, porque también cuando la escribí, hay 2 canciones, una que se llama Besos y Dulces, que es la primerita que salió del disco, y esta de Amor Bonito son como canciones como hermanas, en el sentido, están como hasta en la misma tonalidad. No sé si te pasa, pero cuando compones, yo cuando compongo, salen como tandas de canciones. Normalmente salen de a 2 o de a 3. Sí, y tienen como ciertas características. Estas son como canciones que surgieron así, como se parecen de alguna forma, y fue ahí como en esta búsqueda de no encasillarme tampoco en esta concepción de lo mariachero que ya había encontrado y eso, ahí encontré como un nuevo camino y otra vez, ¿no? Fue como uno de estos momentos en que dije, mira, aquí hay un mundo de posibilidades que ahora puedo también explorar, ¿no? Junto con lo otro y junto con lo otro y junto con lo otro, pero aquí está surgiendo como una nueva camino. Es una canción como muy... Pues yo creo que de lo que yo he compuesto sí es como de lo más pop en cuanto al sentimiento. Tiene como... Y al mismo tiempo, pues es como ahí, como muy maximalista, ¿no? Que tiene eso del mariachi, como hoy en día que también vivimos en épocas como de mucho minimalismo. Esta canción tiene como mucho, ocurren muchas cosas todo el tiempo, está cambiando todo el tiempo. Incluso en los momentos en los que no cambia, si te clavas, vas a encontrar que sónicamente están pasando un montón de cosas. Por ahí hay una teoría de... Como los ingenieros de mezcla comerciales tienen como esta teoría de que solo, como por las capacidades de la tecnología, en realidad solo puedes... Como hay 5 elementos que se pueden estar escuchando, ¿no? Eso sí, ¿no? Son muchos. Y después de eso, pues hay como elementos que refuerzan o que van a estar ahí atrás. Y un poco el reto con este disco ha sido como romper un poco esa barrera de decir, no, ¿cómo hacemos que se escuchen 7 elementos? Pero que sí se distingan como los 7 elementos, ¿no? A veces lo hemos logrado mejor que otras veces. Es como una búsqueda, pero pues es una búsqueda que nos emociona mucho como creativamente. Muy buena canción, muy buena Muchas la música gracias. de los Charros Semifenomenales. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlos. Vuélvenos, por favor, a tus redes sociales, Lucas, si me das favor. Claro que sí, en las redes sociales estoy como San Lucas O. Lucas se escribe con CK. Aquí aparece. Y en las plataformas de streaming pueden encontrarme como Lucas O, si quieren también escuchar los primeros discos. Y también pueden buscar la página de los Charros Semifenomenales, en donde ya está toda esta nueva etapa. Muy bien, pues los que no los hayan escuchado, por favor, vayan a escucharlos. Ya tienen ahí toda la información. Muchas gracias, Lucas. Fue un episodio muy... No, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por... Esperemos verte pronto, próximamente. Sí. Muchas. Sí, vamos a estar... Porque el tema da como para seguir hondando en muchos... Sí, no hablamos de la mayoría de las cosas que yo traía, pero creo que estuvo más interesante que lo que yo traía y creo que hay muchísimo más que contar que no se contó. Entonces, Claro que sí. Pues aquí este programa es de volumen 2, siempre nos quedamos con un chorro de información, entonces ahí vamos a ponernos de acuerdo para que vengas atrás y nos sigas contando historias. Maefren, ¿algo que quiera usted decir? ¿Algo importante? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Lucas. Gracias. Éxito para lo que venga, nuevos sencillos, y ya sabes, aquí en My Friend Show siempre vas a estar presente con nosotros, porque siempre somos de que, ¿te acuerdas cuando vino? Y ya sacamos alguna plática o anécdota de aquí vas a seguir saliendo de que, como lo dijo Lucas, solo día que vino así. Y siempre estamos hablando. Buenísimo. Saludos pues a Marcos Rayas también, que está viendo esto. Marco. Dale like, güey. Y aquí te esperamos. Ya tiene que volver a venir Marcos, porque ya le toca su volumen 2. Y las redes sociales. Redes sociales aquí van a aparecer My Friend Show GDL, lo que viene siendo YouTube. Facebook, Instagram y TikTok. Y My Friend Show, YouTube y Spotify.
Episodio nuevo todos los jueves a las 6:30. Desfasado una semana en Spotify. El que sale esta semana sale hasta la próxima en Spotify. O sea que esta semana estará saliendo el de comida mexicana. En Spotify salió ahorita en la mañana. Y este de Lucas va a salir hasta la próxima semana. Con eso cerramos nuestro especial Patrio. Patrio, México. México, rara. Con un invitadazo, con una información de calidad, cabrón. Fíjate nomás, cada invitado que traemos está mejor que el anterior, ¿no? ¿O cómo Ese es el chiste, güey. Gracias, cabrón. La verdad No, te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Tú a todo dar esto. Y gracias por la música, que la neta está bien rifada. Y pues espero que sigamos trabajando por ahí juntos y que sigamos cotorreando. Chidísimo, claro que sí. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Un capítulo más. Se ha terminado. Muchísimas gracias a todos los my friends. Cuídense. Nos estamos viendo. vemos. Hasta luego. Gracias. Bye.